Hola, eternos lolos de 31, perdón, de capa 9. Les voy a mostrar un poco cómo funciona mi reloj binario y las funcionalidades que tiene. Hay dos partes involucradas. Primero está la parte superior, que es la matriz, que en el fondo es una pantalla de 1, 2, 3, 4, 5 por 6 píxeles. La parte inferior tiene los controles y me despliega más información. Así como lo ven ahora, es básicamente el funcionamiento base del reloj. La primera columna muestra el primer dígito a la hora. En estos momentos son las 11:59, así que me muestra ahí un 1. La segunda columna me muestra el segundo dígito a la hora, que también es un 1 y que va a cambiar a 2 dentro de poco. La tercera columna me muestra el segundo dígito de los minutos, que en este caso un 5. Y la cuarta me muestra el segundo dígito de los minutos. La quinta y la sexta columna me muestran los segundos, que en este momento es 1, 2, 4 y aquí, bueno, 5, 0, 52, 3, 4, etc. En el panel de abajo vemos tres instrumentos. El primero es un rotary encoder, que me permite cambiar el modo del reloj. El segundo es un sensor de movimiento. Este me detecta movimiento vía infrarrojo y me activa o desactiva el reloj, dependiendo del movimiento que hay. No tiene mucho sentido dejar prendida la matriz las 24 horas del día si no hay nadie que esté mirando el reloj. El tercero es una pequeña pantalla de 0,96 pulgadas o 2,4 centímetros que me muestra un poco más de información contextual. Predeterminadamente me muestra siempre la hora. Y también muestra notificaciones de la casa, aunque esto último todavía lo tengo en beta, ya que lo que tengo hasta el momento no me tiene muy conforme. Cuando muevo el encoder aparece un menú por este lado. Eso me permite cambiar el modo del reloj. En este momento está en el modo binario simple, pero también tengo un modo binario complejo. En este modo, si vemos la matriz ahora, en vez de mostrar la hora en forma vertical, ahora me la muestra en horizontal y ocupando solamente 3 filas. Al tener los 6 LED disponibles, me permite mostrar los números del 1, 2, 4, 8, 16 y 32, que es suficiente para llegar a 60. La primera fila me muestra la hora, la segunda los minutos y la última los segundos. Si cambio de nuevo el modo, lo haré ahora en modo porcentaje. La verdad no me convence del 100% todavía, pero es simplemente un modo más que se puede mostrar. En este modo la primera fila me muestra la hora, las dos siguientes me muestran los minutos y los dos siguientes me muestran los segundos. Como tengo disponibles para este último 12 LED, puedo ir mostrando la hora en 5 intensidades distintas, como se ve aquí: 1, 2, 3, 4, 5, y ahí cambia el siguiente. Y de esa forma, bueno, muestra que la hora está cambiando y crea una visión de un porcentaje de la hora. El último modo que tengo aquí es bastante simple, y es que me apaga las LED por 1 o 3 horas de forma automática. Es útil sobre todo cuando, por ejemplo, queramos ver alguna película y no queremos que pequeños movimientos aquí y allá prendan la matriz y apaguen la matriz a cada rato. Es molesto. En Home Assistant, por el otro lado, tengo bastante más opciones, y ya que me muestra no solamente
1 o 3 horas, sino que la puedo cambiar de 1 a 12 horas. Y también tengo otros controles manuales y me aparecen los sensores también. Y puedo agregar un montón de automatizaciones. Ahora bien, yo tengo 2 hobbies que son grandes, que es la Fórmula 1 y la domótica. Y este es un proyecto que aprovecha a complementar esos 2 hobbies. ¿Pero cómo? Bueno, para los que no saben nada de la Fórmula 1, durante las carreras se trabaja con banderas para ir mostrando cuál es el estado, digamos, de la carrera. Algunas de las comunes son la bandera verde, que significa que todo está bien, no hay peligro y los pilotos son libres de competir. La bandera amarilla, que significa que hay un peligro en la pista. Y la bandera roja, que significa que los pilotos tienen que volver inmediatamente a pits. Hay otras banderas más, pero por el momento solo mostraré esa, ya que bueno, fue el ejemplo que más rápido pude encontrar. Lo primero que haré es iniciar la aplicación que hace esto posible. Bueno, esa hora me muestra que todo está bien. Y aprovecho también de cambiar a bandera verde. Ahora, para no latearlos con 10 minutos de banderas amarillas y rojas, que normalmente es el caso, encontré un ejemplo de una secuencia de banderas que fue bastante rápida, el 2021, durante el Grand Prix de Arabia Saudita, en el lap 15. Lo voy a sacar el audio, más que nada por YouTube y derechos de autor. Y si muevo esta pantalla aquí, aquí pueden ver cuál es el estado de la bandera al mismo tiempo que el feed ocurre. Si ahora le pongo play, bueno, ahora pueden ver que la carrera está pasando, alguna carrera quedó atrás, bandera amarilla se declaró y inmediatamente me cambió también a bandera amarilla el reloj. La FIA decidió declarar una bandera roja también. Se demoraron como 30 segundos en declararla, porque eso es dependiendo de la gravedad de la situación, del estado de la pista y del estado de los autos, etcétera, etcétera. Y ahí se declaró la bandera roja. Como ven, eso fue bastante rápido. La actualización se hace de forma muy rápida. Así que eso. Al cerrar esta aplicación, vuelvo al modo reloj de forma rápida. Y eso concluye este video. Este es uno de los proyectos que más tiempo me ha tomado completar, pero la verdad es que estoy muy feliz con el resultado final. Bueno, espero que les haya gustado y nos seguiremos leyendo. Saludos.